Antes que nada, a nombre del Instituto Peruano de Políticas Públicas, les doy la bienvenida nuevamente a todos los participantes en este programa de especialización en democracia y gobernabilidad. Quien les habla es Luis Antonio Capcha, tutor encargado de este programa. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 4, Gobernabilidad y Democracia. De acuerdo con una simple definición de democracia, esta la entendemos como una forma de gobierno, tal como lo ha caracterizado Norberto Bobbio. Podemos afirmar que la democracia hace referencia a un conjunto de reglas fundamentales que establecen quién está autorizado a tomar decisiones, bajo qué procedimientos y en qué condiciones. De acuerdo con esto, una forma de gobierno está considerada democrática solo si cumple tres aspectos. El primero de ellos es que los sujetos involucrados en los procesos de toma de decisiones sean la mayoría de la población adulta. El segundo de ellos es que el procedimiento de toma de decisiones se rija por el principio de la mayoría. Y el tercero es que las libertades básicas estén garantizadas. Acá nos referimos a las libertades de opinión, de información, de asociación, de reunión y otras. De modo que permitan pues a los sujetos involucrados presentar y o elegir opciones políticas definidas sin necesidad de que se apliquen mecanismos de coacción por parte del Estado o de los detentadores del poder. Si la democracia es una forma de gobierno, la gobernabilidad, como lo hemos estado señalando anteriormente, es más bien un estado, es una propiedad o una cualidad que nos indica el grado de gobierno que se ejerce en una sociedad, y ese grado de gobierno está representado por un nivel de equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental. La relación entre gobernabilidad y democracia es compleja, pues, y en términos positivos, o sea, de una forma positiva, se ha dicho que la vigencia de las reglas democráticas incrementan las posibilidades de alcanzar una adecuada gobernabilidad, pero también se han dicho algunas cosas en sentido negativo, como se ha señalado que, por ejemplo, que hay cuestiones que se derivan de esta relación que son negativas y las vamos a mencionar más adelante. Desde el lado positivo, los argumentos a favor de la democracia están fundamentados en la triple consideración de los factores de legitimidad, eficacia y estabilidad a los que ya nos habíamos referido. Bien, en principio, el gobierno democrático es el único capaz de generar una legitimidad arraigada en lo social, con base en el respeto a las libertades, con base en el respeto a la igualdad, a la justicia y a la tolerancia entre individuos y grupos. De otra parte, la sociedad, crecientemente plural, diferenciada y también compleja, no puede ser gobernada de manera eficiente desde un sistema político centralizado y autoritario. Bueno, por el contrario, pues no, solo en un marco democrático es posible articular y encauzar organizadamente las iniciativas de la sociedad, en la medida de que los diversos grupos de interés implicados en una cuestión específica puedan reconocer y procesar aceleradamente la información necesaria y actuar en consecuencia. Finalmente, las democracias se nos han presentado en el largo plazo como regímenes pues intrínsecamente más estables que sus pares, me refiero a los autoritarios. Si bien los gobiernos autoritarios, parecen ser capaces de imponer el orden político en el corto plazo, reprimiendo las demandas de la oposición, es claro pues que generan profundas tensiones en los sectores afectados, cuya presión acumulada puede dar origen a explosiones violentas difícilmente controlables.
Asimismo, la arbitrariedad en la toma de decisiones, que es inherente a los regímenes autoritarios también, impide a los actores políticos, a los actores sociales y a los actores económicos tomar decisiones de largo plazo por el temor a que las reglas que se aprueben en un momento determinado, en una ocasión determinada, dejen de cumplirse en otras. Ahora, mientras que las virtudes de la democracia para gobernar sociedades complejas han sido generalmente reconocidas, ahora nos vamos a referir al lado negativo de la relación entre gobierno y democracia. Este aspecto ha tenido un tratamiento desigual. Dos problemas en particular han preocupado a los estudiosos de esta cuestión. Uno de ellos señala las tensiones internas en el sentido de que la operación de las reglas de juego democráticas puedan generar problemas de gobernabilidad. Y el otro lado apunta a las limitaciones externas y destaca pues que esas reglas democráticas han funcionado plenamente, son suficientes para garantizar el grado de gobierno adecuado. Más adelante vamos a analizar con más detalle el lado, llamémoslo crítico, de la ecuación entre gobernabilidad y democracia, y nos vamos a ocupar de manera general del camino para refuncionalizar las virtudes del régimen democrático. Pero conviene dejar en claro que las virtudes y los defectos de los sistemas políticos pueden ser vistos como las dos caras de la misma moneda. Y el hecho de que en esta sesión le dediquemos un mayor grado de atención a los problemas no supone que seamos partidarios de los juicios negativos sobre las democracias, sino por el contrario. Creemos que estudiar las tensiones y limitaciones de la gobernabilidad democrática es una manera de avanzar sobre las formas de prevenir y por lo tanto de corregir sus efectos. Bien, continuando con el desarrollo de la cuarta sesión, vamos a ver pues sobre las tensiones internas entre gobernabilidad y democracia. Y ya habíamos hecho referencia en una primera aproximación sobre tres aspectos que había mencionado Norberto Bobbio, y citándolo nuevamente, mencionamos de que él ha resumido el argumento básico de quienes subrayan las tensiones internas entre gobernabilidad y democracia según el fenómeno de la sobrecarga, es decir, más demandas al gobierno que respuestas por parte de este. Y esta es una característica intrínseca de las democracias por dos razones distintas, pero que convergen al mismo tiempo. Por un lado, los institutos que el régimen democrático ha heredado del Estado liberal, los que son la libertad de reunión, de opinión, de organización de grupos, etc. Estos institutos pues facilitan por parte de los individuos y grupos que se hagan peticiones a los poderes públicos con la pretensión de que sean también satisfechos en el menor tiempo posible, bajo la amenaza pues de disminuir el consenso y presionar al Estado. De otro lado, los procedimientos dispuestos por un sistema democrático para tomar decisiones colectivas o que deberían dar respuesta a las demandas generadas por la sociedad civil frenan y a veces hacen inútiles la toma de decisiones. La primera parte de este razonamiento sugiere que las sociedades democráticas serían por sí mismas más conflictivas que las autoritarias. Sin embargo, lo que ocurre es que la lógica del conflicto social funciona de manera diferente en los dos tipos de regímenes. En el caso de las democracias, existe una relación entre mayor circulación de información, mayores posibilidades de organización de los ciudadanos y grupos y menores costos políticos y personales. En la expresión del reclamo, ¿no?, de la sociedad. Así, mientras que la información sobre los problemas, la organización de las demandas y la expresión del conflicto son facilitadas por las instituciones democráticas
En los regímenes autoritarios opera de modo inverso. En ellos, en los regímenes autoritarios, circula de manera restringida y desigual la organización. Está prohibida o controlada por el aparato estatal y la expresión del conflicto está impedida de realizarse, o sus costos en términos de seguridad personal son muy altos. Una huelga, por ejemplo, puede ser reprimida violentamente o una manifestación castigada incluso con la cárcel. El resultado de esta expresión de las demandas, por lo general, puede desembocar en la acumulación de tensiones sociales hasta extremos en los que surgen respuestas violentas y explosivas para cambiar las condiciones políticas. Por lo tanto, no es que las sociedades que viven bajo regímenes autoritarios sean menos conflictivas que las sociedades democráticas, sino que la expresión del conflicto en las segundas, en las sociedades democráticas, es más fácil de que se manifiesten que en las sociedades, que en aquellos regímenes autoritarios. Y en este sentido, se plantea al poder político numerosos frentes de acción que, de no resolverse favorablemente, tendrían como consecuencia una reducción de la legitimidad del gobierno que se encuentre de turno. La segunda parte de este argumento, está vinculado al problema de la distribución del poder en los regímenes democráticos, y esto también en un doble sentido. De una parte, el poder se encuentra distribuido en diversos ámbitos, como el ejecutivo, el parlamentario, organizaciones políticas y sociales, etc., que deben ser adecuadamente coordinados en el momento de la toma de las decisiones. Pero además, el uso de las atribuciones y de las facultades de cada ámbito de poder se haya regulado por el procedimiento que incluyen la participación en algún grado de los interesados, la deliberación, el disentimiento y el veto a las decisiones. De este modo, cuando se presentan demandas al poder político democrático, las decisiones deben recorrer un camino más largo que en el caso de los regímenes autoritarios, tanto porque es preciso respetar el proceso de deliberaciones en el interior de los ámbitos colegiados de poder, como el Congreso, por ejemplo, como porque también es necesario hacer coincidir en una misma línea de acción a las distintas instancias gubernamentales, como por ejemplo el poder ejecutivo, el poder legislativo, por mencionar algunos. Si bien este argumento referido por Bobbio se aplica originalmente al caso de la democracia representativa, es posible también extenderlo con más razón incluso al caso de la democracia directa, en la que todas las decisiones deberían ser tomadas mediante la participación de la ciudadanía, o al caso también de la llamada democracia social, en la que el conjunto de reglas de decisión democrática, tal como aparecen en nuestra definición mínima, la que hemos mencionado al inicio de la sesión, es extendido a campos sociales e instituciones específicas como la empresa, la universidad, por citar algunos. Como se sabe, existe un amplio consenso respecto a la afirmación de que la democracia directa solo es practicable en pequeñas comunidades y que su aplicación a sociedades complejas y de gran escala es materialmente imposible. Y esto último pues no impide que algunos instrumentos propios de la democracia directa, como el plebiscito, el referéndum o la iniciativa popular, por citar algunos, se utilicen para complementar y enriquecer las instituciones de la democracia representativa. Ahora, en cuanto a la extensión de la democracia a otros ámbitos de la vida social, hay consideraciones análogas. Entonces, podemos decir de que es necesario alcanzar un equilibrio adecuado entre el incremento de la participación ciudadana, que no debe limitarse solamente al voto y a la eficacia en la toma de las decisiones, desarrollando mecanismos que reduzcan los
perjuicios ocasionados por una excesiva difusión de poder y que agilicen pues el proceso de toma de decisiones. Continuando con esta sesión, vamos a tratar las limitaciones externas entre gobernabilidad y democracia. Si las tensiones internas de la gobernabilidad democrática se alimentan del funcionamiento de las propias instituciones de la democracia, las limitaciones externas, en cambio, se originan en las dificultades de esta última para integrar los diferentes centros de interés y de poder en una sociedad compleja. La democracia del siglo XIX, nacida del contractualismo de los siglos XVII y XVIII de la economía política y de la filosofía utilitarista, consideró siempre que las unidades últimas de la sociedad política eran los individuos formalmente libres e iguales, y que entre estos y el Estado ningún grupo, clase, etnia o corporación podía sobreponerse, salvo los partidos políticos. Bobbio ha llamado a este principio la promesa incumplida del gobierno de los ciudadanos. Se trata de una promesa incumplida en la medida en que el ideal del gobierno de los ciudadanos se ha enfrentado con la creciente diferenciación y complejidad social, o sea, con el surgimiento de intereses organizados en estructuras de representación autónomas, con la emergencia de nuevos movimientos sociales reacios a quedar encuadrados en los límites de las representaciones partidarias, e incluso con un renovado perfil de ciudadanos independientes que oscilan pues entre la participación activa y el desencanto por la política. De este modo, el régimen democrático se ha encontrado tanto con la dificultad de unificar la diversidad de intereses sociales en base al interés público de la ciudadanía, como con el desafío de articular las diferentes modalidades de representación de intereses, articularlos con los cauces de las organizaciones y mecanismos políticos tradicionales. Acá debemos resaltar que este tipo de crítica no está dirigida contra el papel de los partidos políticos o contra el papel que realiza el Congreso. Lo que más bien señala es que estos espacios de representación y de toma de decisiones no alcanzan para integrar las diferencias provenientes, por ejemplo, de los intereses económicos de los empresarios o la defensa de las condiciones de trabajo por parte de las organizaciones sindicales. Y en este sentido, pues el desarrollo de formas de representación, negociación de carácter neocorporativo, destinadas a concretar las grandes líneas de la política socioeconómica, ha afectado pues de una manera irreversible el conjunto de atribuciones del sistema de representación político-parlamentario. Si bien en la actualidad está deteriorado el neocorporativismo de posguerra, que se apoyó y se sigue apoyando inclusive en tres aspectos que son el Estado, las empresas y los sindicatos, y este deterioro pues es en razón de la evidente pérdida de importancia y la disgregación de las organizaciones del sector trabajo. Sin embargo, la menor capacidad de negociación de algunos de los actores no implica la desaparición de una lógica arraigada de representación-negociación de intereses, que establece pues una vía alternativa al sistema de representación política consagrado por las democracias liberales clásicas. Hoy quedan pocas dudas respecto al hecho de que ese sistema de representación de intereses podría pervivir, sino como un trípode, o sea, por los tres aspectos que habíamos mencionado de Estado, empresa o sindicatos, bien podría continuar como un esquema aún más excluyente e íntimo de relación cara a cara entre empresarios y gobierno. En esta misma línea de reflexión,
se afirma que el sistema democrático no solo tendría limitaciones serias para integrar en sus estructuras tradicionales la dinámica clásica del conflicto en las sociedades industriales. Nos referimos a la confrontación de intereses entre el capital y el trabajo. Para algunos autores, además, la democracia moderna tampoco estaría representado fielmente la proliferación de nuevas, viejas diferencias sociales, como aquellas diferencias étnicas y sexuales que hoy día se están viendo con bastante notoriedad. Diferencias pues que en los últimos años, como hemos estado mencionando, están emergiendo. Y por esta razón se ha señalado que la menor capacidad de intervención de las políticas estatales se debe en parte a la pérdida de la eficacia de los canales de representación tradicional, canales de representación propios de una democracia parlamentaria basada en un sistema de partidos clásicos. De acuerdo con el filósofo italiano Marramao, en los últimos años han entrado en escena nuevas demandas e identidades colectivas, solo inadecuadamente representables por formas de organización política estructuralmente orientadas a acoger intereses relativamente estables como una base territorial, profesional o social que están definidos. Y en virtud de estas limitaciones externas, las democracias se enfrentarían al reto de integrar nuevas formas de organización ciudadana, sin las cuales las sociedades complejas serían difícilmente gobernables. Y esto pues en un marco institucional estable y previsible legitimado por la luz pública. En este sentido, al igual que otros, han realizado modificaciones en las normas electorales, las que desde algunos años, por obligación legal, las listas de candidatos que presenten las organizaciones políticas para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones con miras a participar en un determinado proceso electoral, deben cumplir pues con cuotas de género, en el sentido de que no solo pueden ser integradas por hombres o solamente por mujeres, tienen que también cumplir con cuotas de jóvenes y en algunos casos tienen que cumplirse con las cuotas de indígenas y nativos. Bien, y en este caso pues, como ya habíamos estado mencionando y a manera de conclusión, la democracia moderna no está representando fielmente la proliferación de nuevas diferencias sociales y algunos lo denominan también o hacen referencia a ellos como viejas porque son cuestiones que desde hace algún tiempo ya se han estado manifestando, solo que tienen mayor presencia en la actualidad. Ya habíamos mencionado como ejemplo a las etnias y aquellos aspectos sexuales que están saliendo hoy en día. Continuando con esta sesión, vamos a desarrollar lo referido a gobernabilidad y democracia en las sociedades complejas. Frente al retroceso general de los gobiernos autoritarios en América Latina, o ante la caída de los regímenes totalitarios en Europa del Este, los desafíos pues a la gobernabilidad de las democracias no provienen ya de la existencia de sistemas políticos alternativos, sino de la necesidad de corregir y perfeccionar las instituciones de la democracia con el fin de superar algunos problemas inherentes a su propio funcionamiento y complementar también sus mecanismos de representación y agregación de intereses con el objetivo de superar sus limitaciones externas, las que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior. En el primer caso se trata de desarrollar una estructura institucional que impida caer en los déficits generados por la fragmentación del poder, es decir, por múltiples partidos en el Congreso sin un liderazgo unificador o tensiones institucionales entre distintas ramas de los poderes republicanos, o también por un excesivo alargamiento de la fase de deliberación en el proceso de toma de decisiones. Esta cuestión se vuelve especialmente importante en aquellos casos de demandas que requieren de una respuesta rápida
y cuyo trámite retardado puede generar una notoria reducción de consenso por parte de la ciudadanía respecto al poder político. Puesto que no es posible presentar recetas generales, corresponderá pues especificar en las distintas esferas de gobierno el equilibrio adecuado entre decisiones rápidas, que no deberían pasar por el dilatado trámite de la consulta múltiple para garantizar un impacto eficaz, y aquellas decisiones que requieren de una deliberación participativa de los actores potencialmente involucrados. Pero también es necesario que las instituciones clásicas de la democracia representativa sean complementadas con una serie de esquemas de agregación de intereses, de mecanismos de toma de decisiones, de acuerdos y pactos que doten al gobierno y a los grupos estratégicos y también a los propios ciudadanos de instrumentos eficaces y legítimos de intervención política en los problemas de la sociedad. Si bien en cualquier sociedad compleja, un instrumento fuerte, competitivo, estable, es decir, el corazón indispensable de toda democracia, es una vía insoslayable de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. No debe creerse pues que la existencia de este sistema de partidos basta por sí solo para garantizar niveles adecuados de gobernabilidad. Naturalmente pues vale lo contrario, es decir, gobernar privilegiando los factores reales de poder, como corporaciones, empresarios, sindicatos, etc., a espaldas pues de una ciudadanía que muestra crecientes niveles de activación, de capacidad organizativa y eventualmente del veto decisional. Por esta razón es necesario hallar una combinación entre un sistema de partidos fuertes, representativos y con orientaciones programáticas y no orientaciones meramente reivindicativas, y un conjunto de acuerdos y canales de comunicación en otros ámbitos de la vida social que trasciendan el marco específico de las instituciones clásicas de la democracia. En este sentido, al pensar en las condiciones para una adecuada gobernabilidad democrática, es necesario entender que en las instituciones propias de la democracia representativa, partidos políticos, división de poderes, elecciones, etc., constituyen una porción del problema de la gobernabilidad, pero no bastan para garantizarla. No solo es el hecho de que en las sociedades complejas interactúan actores diversos en ámbitos políticos cada vez más diferenciados, sino también porque elementos como el manejo eficaz de la economía o la promoción del bienestar trascienden la vigencia de las instituciones democráticas en cuanto tales. Desde nuestro punto de vista, el logro de una adecuada gobernabilidad en base a una serie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes, los grupos sociales estratégicos y una mayoría ciudadana destinados a resolver los problemas de gobierno, cuando esos acuerdos se estabilizan y toman un carácter institucional, un carácter previsible y generalmente aceptado, hablaremos de la conformación de un paradigma de gobernabilidad. La conformación de ese paradigma no excluye la existencia de conflictos o desacuerdos de diversa naturaleza, pero lo que importa destacar es que los conflictos y diferencias políticas tienen un carácter más acotado. Un carácter más acotado en la medida que ocurren en el marco de acuerdos básicos. Y esos acuerdos básicos, pues, deben darse en tres niveles distintos, los que atraviesan a su vez tres campos de acción gubernamental: políticos, económicos y sociales. Y los niveles a los que hemos estado haciendo referencia son los siguientes: el nivel de la cultura política, en donde encontramos una compleja amalgama de ideas y valores que llamaremos modelos de orientación política. En este nivel, en el nivel de la cultura política, esperamos encontrar pues un conjunto de ideas, un conjunto de valores y percepciones articuladas mediante un discurso capaz
de producir legitimidad para el régimen democrático. Este es el amplio y el ámbito propio de la cultura política. Es el ámbito también de los fines y las orientaciones de la acción, de los principios y valores que conforman las grandes líneas directrices por las que debe discurrir por la sociedad, en la medida en que los principios y valores de la democracia configuren el régimen político, sustenten las diversas fórmulas de toma de decisiones y también animen las políticas públicas, estaremos en presencia de un paradigma de gobernabilidad democrática. En este punto corresponde destacar la importancia pues, de ideas y valores en la conformación de las orientaciones de la sociedad. Por un lado, en el mediano plazo, sin un acuerdo básico sobre un cúmulo legitimado de ideas y valores, no es posible integrar las acciones de las élites dirigentes, los grupos estratégicos y una mayoría ciudadana. Sin ello no habrá un proyecto de país previsible y consensuado. De otro lado, en el largo plazo, un orden social y político solo se estabiliza si consigue amalgamar cierto sistema de creencias y de valores arraigados. El segundo nivel es el nivel de las instituciones. En este nivel se encuentran mecanismos operativos para la agregación de intereses y para la toma de decisiones. En este nivel nos encontramos con dispositivos pues, y mecanismos que permiten llevar a un terreno concreto las orientaciones generales de la cultura política de una sociedad. En este caso, se establecen un conjunto de reglas para la toma de decisiones que son evaluadas según criterios de estabilidad. Son reglas de operación e intercambio en el interior y entre los distintos ámbitos de la sociedad. Para el caso del régimen político, la fórmula básica es un sistema de partidos estables enmarcados en un sistema electoral que favorezca una adecuada representatividad. Pero este tipo de fórmula institucional podría ser complementado con otros espacios de negociación de intereses entre trabajadores y empresarios, por ejemplo, y de representación social para comunidades étnicas u organizaciones ciudadanas independientes. De esta manera, pues, dotar a las democracias de múltiples canales de vinculación entre el sistema político y la sociedad. El tercer nivel es el nivel de las políticas públicas, en el que encontramos a la estructura del Estado, las políticas y los paquetes de políticas públicas. En este nivel encontramos también los recursos de acción específicos capaces de realizar las orientaciones, los principios y valores de un paradigma de gobernabilidad. Estas políticas habrán de ser juzgadas pues, mediante criterios generales de eficacia y eficiencia, aunque sus contenidos van a variar necesariamente entre los distintos países y situaciones. La vigencia de un paradigma de gobernabilidad define el caso típico en el que las diferencias entre demandas y respuestas se encuentran en un equilibrio dinámico. Esto es pues que adquieran rangos de variación tolerados y esperables al mismo tiempo para los miembros de la comunidad política. Ciertamente, como ya lo hemos estado mencionando en anterioridad, esta situación de gobernabilidad normal, entre comillas normal, no significa que no haya conflictos o diferencias entre grupos, pero lo que importa resaltar es que esas diferencias son aceptadas y son integradas en el marco de acuerdos más generales sobre las líneas fundamentales de la acción del gobierno. Vamos a mencionar dos ejemplos que nos van a ayudar a comprender que la existencia de acuerdos básicos entre las élites dirigentes, grupos y ciudadanos puede convivir con el surgimiento de conflictos verticales entre diversos niveles de un mismo campo, u horizontales entre diferentes campos en el interior del paradigma de gobernabilidad vigente. En el primer caso, en el caso de los conflictos verticales,
Un acuerdo básico sobre las líneas generales del modelo económico, cuyas coordenadas mínimas son la modalidad de integración a la economía mundial y la relación entre Estado y mercado, puede dar lugar a notorias diferencias en un último nivel. Nos estamos refiriendo al de las políticas específicas. Algunos sectores exigirán un tipo de cambio alto y otros un tipo de cambio bajo. Algunos van a pedir seguramente o van a solicitar una política industrial activa, mientras que otros grupos van a preferir una menor intervención del Estado. Y así pueden haber distintos y numerosas peticiones que se puedan hacer. Y como fuera, pues el acuerdo básico ofrece siempre un amplio campo para que emerjan diferencias y conflictos, como ya lo habíamos dicho, acotados. En el segundo caso, en el caso de las discrepancias horizontales, es más problemático inclusive en la medida en que el funcionamiento normal de la economía puede dar lugar, por ejemplo, a un creciente desempleo y con esto a una situación de inseguridad y también de inestabilidad social, que son perjudiciales pues para la marcha de la democracia. Y en este tipo de ejemplos el grado del conflicto determinará que se enciendan luces amarillas o rojas para indicar el surgimiento de un déficit de gobernabilidad. Bien, hasta acá la cuarta sesión y ya nos encontraremos pues en la quinta sesión para tratar el tema siguiente. Hasta entonces.